Hola, buenos días estimados jóvenes. Estamos en la asignatura de Química General y esta semana nos toca hablar acerca de las soluciones buffers. Explicamos en la clase de ácidos y bases la importancia que tienen estas sustancias y es que crean un medio de concentración en el que los fluidos pueden mantenerse en las mejores condiciones para funcionar bien y mantener la homeostasis. Objetivos: conocer qué son las soluciones buffers, cuáles son los buffers químicos y los buffers biológicos, cómo actúan en los procesos biológicos y cuáles son los buffers más importantes. He dividido este tema en dos partes. Primero vamos a hablar sobre los buffers químicos propiamente y luego en la parte 2 sobre los buffers sanguíneos. Dentro del contenido del tema veremos la importancia, el concepto, características y problemas de aplicación. Importancia de los sistemas buffers. Aunque son muchos los factores que influyen en todos los procesos, tanto orgánicos como inorgánicos, me voy a enfocar ahora en la función de ellas. El pH del cuerpo humano varía de mucho de un fluido a otro. Así tenemos el pH de la sangre, que es de 7.4, y tenemos el pH del jugo gástrico de 3.5. Estos valores deben mantenerse para poder garantizar el buen funcionamiento de las enzimas y de la presión osmótica, se mantenga en un buen balance. Tenemos aquí más pHs de fluidos biológicos y si ustedes pueden observar, tenemos pHs, en la mayoría los pHs andan más o menos entre 6.8, 6, como son las heces, hasta un máximo de 8, ¿verdad? Que está en el sudor, como podemos ver acá. Van entre ligeramente ácido acercándose al neutro o ligeramente alcalino acercándose al neutro. Lo vemos acá. Si estos buffers no se mantienen en estos valores, bajaran o subieran fuera del rango estrecho en el que deben mantenerse, ocasionaría un desbalance a tal magnitud que en poco tiempo produciría la muerte del individuo. Aquí podemos observar que el pH normal de la saliva anda entre 6.8 y 7.2, pero vemos acá que estos pacientes con cáncer presentan una saliva bastante ácida, ¿verdad? Ya como signo de la enfermedad. El mantenerse en un pH hace que los componentes orgánicos e inorgánicos puedan permanecer activos. Vamos a borrar todas estas indicaciones acá para que no nos vaya a interferir en la siguiente diapositiva. Ok, continuamos. La importancia entonces se centra en mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo, que se puede ver afectado por muchos factores. Una de ellas es la ingesta de los alimentos. Como nosotros no tenemos una disciplina siempre por el afán del trabajo, el afán de los estudios, no mantenemos una dieta nutricional balanceada. Sin embargo, nuestro cuerpo no resiente, ¿verdad?, los cambios de pH que puedan causar
el exceso de algunos alimentos gracias a la influencia de las soluciones buffers. Definamos entonces qué es una solución buffer. Son aquellas que regulan, mantienen, controlan la concentración de iones de hidrógeno. Resisten tanto a la adición de ácidos como de bases. Son protectores de los cambios bruscos de pH. En todas las químicas, ¿verdad? O cualquier documento donde estén hablando sobre estas soluciones, se van a referir como sustancias reguladoras, tampones, soluciones tampón o soluciones amortiguadoras. Aquí les muestro algunos ejemplos de alimentos que se consideran alcalinos y otros que se consideran ácidos, perdón. Podemos ver acá que los alimentos alcalinos son las verduras y hortalizas, semillas y algunos frutos que pueden consumirse de manera natural y fresca, ¿verdad? Si acaso algunas verduras que deben de someterse a un procedimiento de hervor. Pero esto no les quita los nutrimentos, ¿verdad? Ni la aportación de oxígeno que puedan dar al organismo. Tenemos acá del otro lado los alimentos ácidos, entre ellos tenemos las carnes, los mariscos, las aves. Tiene que ver mucho el aporte nutricional. En el aporte nutricional de estos, lo que es la crianza, ya que ahora pues hay lugares específicos para criar aves, reses e incluso pescados, cangrejos, donde su ámbito natural se controla y se mantiene lo más sano posible para que ellos acumulen todo el aporte nutricional, se mantengan saludables y eso al final lo consumimos nosotros, ¿verdad? Tiene mucho que ver eso. Sin embargo, su pH es natural, su pH ácido es natural. Tenemos también algunos productos que es fabricados, ¿verdad? Donde, como el vino y la soda, que se fabrican y requieren de alguna formulación en el cual se le adicionan químicos que pueden influenciar en el pH para mantener su conservación. He aquí el problema de consumir demasiados alimentos procesados, ¿verdad? En la clase de ácidos y bases yo les colocaba otra imagen donde había confitería, como los chocolates, los dulces, panadería, los pasteles, etcétera, ¿verdad? Que siempre se someten a procesos de fabricación y están altamente influenciados por estas sustancias químicas. Vamos a borrar esto entonces, estas rayitas para que no nos salgan en la próxima diapositiva. Y cuesta borrarlas. Ok, seguimos entonces con las. Entramos a lo que son los buffers químicos. En los procesos para elaborar algunos medicamentos, por ejemplo los antibióticos que se venden en forma de suspensiones, llevan en sus formulaciones componentes que se comportan como buffer y el pH en el cual el antibiótico debe mantenerse para no perder su potencia, debe ser controlado, ¿verdad? Mientras no sea consumido. En este experimento vemos una muestra de agua a la cual se le está midiendo su pH y ustedes ven que es neutro, es de 7. El pH del agua es de 7. Si a esta se le adicionan una gota de ácido clorhídrico, su pH se elevará, disminuirá en gran manera. Y si le adicionamos gotas de hidróxido de sodio, su pH aumentará drásticamente. Para evitar esto, ¿verdad? Podemos adicionar algunas gotitas de solución buffer al agua
y ella se va a mantener, aunque se le adicione ácido o base, ella se va a mantener en su pH 7. En los laboratorios donde se fabrican medicamentos, los pHímetros se calibran con soluciones buffers para que los pH de las sustancias o de los medicamentos que se estén fabricando se mantengan constantes, ¿verdad? Se mantengan estables. ¿Cuáles son las partes que forman a una solución buffer? Un electrolito débil, como en este ejemplo tenemos el ácido acético, el cual se disocia en forma parcial y pertenece o forma parte de un equilibrio químico donde hay una constante de equilibrio que establece la disociación de los iones, ¿verdad? En este caso, hidrógenos, iones acetato. El otro componente es la sal conjugada de ese ácido, como en el caso del acetato de sodio. Las sales que forman parte de las soluciones buffer siempre se disocian completamente. Y tenemos acá, como ustedes pueden observar, que hay un ion común, que es el ion acetato. Estas son las dos partes para reconocer una solución buffer. Acá tenemos la disolución amortiguadora, ¿verdad? Donde en este esquemita expresa que cuando entra en contacto con una base, la parte del electrolito débil reacciona, ¿verdad? Y es capaz de neutralizarlo, cediéndole un protón a la base y eliminando o formando agua, ¿verdad? Y eliminando el sistema con agua. Esta parte del ácido débil que reaccionó con la base se va a transformar en ion acetato, que es la base conjugada, la cual va a tomar de las moléculas de agua presentes en la solución los hidrógenos necesarios para restablecer la concentración o la cantidad de ácido acético. Vamos a borrar esto para que no nos salga en la siguiente diapositiva. Clasificación de los buffers. Existen buffers ácidos que están formados por un ácido débil más la sal que contiene el anión del ácido. Ejemplos de estos tenemos el ácido cianhídrico y el cianuro de sodio. El ácido nitroso, que es este, y el nitrito de potasio. Aquí podemos observar cómo se disocian la disociación parcial del electrolito y la disociación total de la sal. Entonces vemos acá que tienen la parte aniónica en común, ¿verdad? Igual el buffer del ácido nitroso y el nitrito de potasio. Tenemos buffers alcalinos que están formados por la base débil y la sal con el catión de la base. Ejemplos de estos tenemos el hidróxido de amonio y el cloruro de amonio. Y el otro buffer que es el amoníaco con bromuro de amonio. Aquí mostramos cómo se disocian totalmente la sal y parcialmente la base. Entonces veamos acá que es el ion amonio el que ellos tienen en común, que es la fracción catiónica. Igual, recuérdense que el amoníaco es un gas que cuando está en solución, ¿verdad? Toma un hidrógeno del agua y se disocia en forma de iones amonio, como está acá. Y su sal, que sería esta. Entonces tienen lo que conocemos como un ion en común y que lo vamos a ver cuando expliquemos el fundamento, ¿verdad? Ok,
Características. Controlan la concentración de iones hidrógeno, mantienen en constante el pH, consumen el exceso de ácido o base fuerte, carácter anfótero, tienen una capacidad limitada. Aquí les muestro que se está elaborando una solución buffer con una solución al 2 molar de ácido acético y una solución al 2 molar de acetato de sodio. Se dice, o más bien así es experimentalmente, que cuando la concentración de la solución de la sal y la concentración de la solución del ácido son iguales o son la misma, el buffer es más eficiente. Por tanto, ellos tienen una capacidad limitada que se puede calcular con esta formulita, ¿verdad? La variación de pH es igual al pKa más o menos 1 si se refiere a un buffer ácido, o la variación de pOH es igual al pKb más o menos 1 si se refiere a un buffer alcalino. Resumiendo, decimos entonces que un buffer va a estar formado por un ácido y una base débil con su sal. Propiedades que tienen los buffers: regulan el pH, absorben el exceso de iones hidrógeno y de los iones hidroxilos, controlan el exceso ácido-base, regulan el equilibrio homeostático. Y tenemos dentro de los ejemplos de los buffers que están presentes en el organismo el buffer bicarbonato, el buffer fosfato, el buffer, la hemoglobina, y tenemos los aminoácidos o proteínas. Estos son los buffers más conocidos en el organismo. Quienes no se toman como buffers o no se comportan como sistemas buffers son los ácidos y las bases fuertes, y en el organismo los lípidos y carbohidratos. Por ejemplo, aquí me ponen cuál de las siguientes disoluciones pueden clasificarse como sistemas amortiguadores. Si nosotros analizamos, vemos que en esta mezcla o combinación tenemos el ácido fosfórico. Sabemos nosotros que él es un ácido débil, y aquí el bifosfato de potasio, que es la sal que contiene la especie aniónica del ácido. Por tanto, él sí podría ser un buen sistema amortiguador. Acá en el inciso B tenemos la mezcla de ácido perclórico y perclorato de sodio. El ácido perclórico es un ácido fuerte, por tanto, él no podría ser un sistema amortiguador. Y tenemos acá la mezcla de piridina, que sabemos que es una base débil, y el cloruro de piridina. Ellos tienen en común la especie catiónica, si podemos ver acá, la especie catiónica en común. Como es una base débil, él sí tiene, ¿verdad? Puede ser un buen sistema amortiguador. Entonces, de estos tres, estos dos son los sistemas amortiguadores. Las soluciones buffers
tienen un mecanismo de acción que se fundamenta en tres principios: el equilibrio químico, donde juega la disociación parcial del electrolito débil y que siempre, ¿verdad?, representan la disociación de sus iones por medio de una constante de equilibrio, ya sea de acidez o de basicidad. El efecto del ion común, que junto al principio de Le Chatelier se consideran que son el mismo, ¿verdad? En pocas palabras se refiere a lo mismo. Entonces, el mecanismo de acción consiste, ¿verdad?, que si alguno de los dos componentes se altera, reaccionará buscando eliminar la alteración, el sistema. El otro componente reaccionará en sentido contrario para restablecer la perturbación que le comunica el anterior. En palabras sencillas, decimos que si el electrolito recibe la alteración, entonces la sal va a ver cómo restablece esa perturbación. Si quien recibe la perturbación es la sal, el electrolito va a ser el que va a establecer el equilibrio nuevamente, ¿verdad?, eliminando la perturbación. Lo vamos a explicar mejor por medio de este esquema que tenemos acá. Entonces vemos acá que las concentraciones tanto de la base conjugada como del ácido, para este buffer ácido, están en equilibrio. Cuando se adiciona un ácido, quien va a neutralizar este ácido es la base conjugada, ¿verdad?, del buffer. Y lo que va a hacer es, como está acá en esta ecuación química, la base conjugada reacciona con el hidrógeno del ácido y va a formar más ácido débil. Es la forma como amortigua el efecto de un ácido fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya está el equilibrio ha sido perturbado. Y según el principio de Le Chatelier, como hubo mayor formación, un aumento en las concentraciones de ácido y una baja concentración de la base conjugada, el equilibrio se va a dirigir hacia la formación de más base conjugada. Veamos al otro lado. Si se le aplica una base al sistema buffer, quien lo va a neutralizar es el ácido para formar agua y va a disminuir, como él es el que está reaccionando, va a disminuir las concentraciones del electrolito. Entonces, ya logró amortiguar el efecto de una base fuerte, ¿verdad?, al reaccionar y formar agua con los iones hidroxilo. Pero como ya está perturbado el equilibrio, para volver a restablecerse, entonces el equilibrio se va a dar hacia la formación de más ácido, ¿verdad? Entonces la base conjugada va a trabajar para volver a nivelar la perturbación que fue causada por la adición de la base. Ok, vamos nuevamente. Ok, entonces el pH de un buffer tiene ciertas limitantes. Va a depender de la naturaleza del electrolito, o sea, de su constante de acidez y su constante de basicidad. Esto significa que entre más grande sea el valor de las constantes de equilibrio, hay mayor concentración de iones que son capaces de poder neutralizar tanto el ácido
y la base fuerte con la cual se puedan tener contacto. Y las concentraciones del electrolito, tanto del electrolito como de la sal, experimentalmente se ha comprobado que deben ser mayores o iguales de 0,1 molar, porque con estas concentraciones hay suficiente para poder lograr que las concentraciones iniciales sean iguales a las concentraciones en el equilibrio. Entonces, experimentalmente, arriba de estas concentraciones tenemos un buffer con alta capacidad para poder neutralizar tanto un ácido como una base fuerte. Todos estos están involucrados en los cálculos para encontrar el pH de una solución amortiguadora. Forma de calcular el pH de una solución. Primero, aplicaremos o encontraremos la concentración de iones hidrógenos por medio de la multiplicación de la constante de acidez y el cociente entre la concentración del ácido y de la sal, si esto es para un buffer ácido. Y los iones hidroxilo multiplicando la constante de basicidad por el cociente de la base sobre la sal. Después de encontrar las concentraciones de iones hidrógeno o de iones OH, le vamos a aplicar el logaritmo negativo, ¿verdad? Igual a la fórmula del pH menos logaritmo de las concentraciones de hidrógeno. Y en el caso de un buffer alcalino, el pOH menos logaritmo de las concentraciones de hidroxilo. Ahora, para encontrar o para analizar a las soluciones buffers alcalinas, hay un problema. Como todo es a valores de pH, nosotros siempre vamos a transformar lo que encontremos del buffer alcalino, ¿verdad?, a pHs por medio de esta fórmula. pOH más pH es igual a 14. Si encontramos el valor de pOH, su pH va a ser igual a 14 menos pOH. El segundo método es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, el cual llegó a esta ecuación química que yo les mandé un tutorial en donde el tutor explica cómo llegó Henderson y Hasselbalch a esta ecuación. Nosotros no nos vamos a detener mucho en esto. Veamos entonces que la ecuación de Henderson y Hasselbalch es igual al pH, ¿verdad?, es igual al pKa más el logaritmo de la sal entre el ácido. Quiero que observen que aquí la sal y el ácido tienen diferente, si ustedes pueden ver, lo vamos a poner acá, diferente posición. Se invierten las posiciones. Por favor, hay que tener cuidado a la hora de aplicar las formulaciones. Y también existen otras literaturas donde lo expresan de esta forma, ¿verdad? La sal es la misma base conjugada del ácido para un buffer ácido y para un buffer alcalino la sal es el mismo ácido conjugado de la base. Ok, vamos a realizar el primer ejercicio. Lo vamos a explicar y lo vamos a resolver aplicando los dos procedimientos. Ok, veamos el primero. Vamos a encontrar las concentraciones de iones hidrógeno. Me dice acá el problema. Calcular el pH y el rango de amortiguación.
rango de amortiguación de un buffer que es 0.6 molar en ácido acético y 0.5 molar en acetato de sodio, con una constante de acidez de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, vamos a sustituir los datos en la formulación. Ok, constante de acidez 1.8 por 10 a la menos 5 multiplicado por el cociente de 0.6 molar que corresponde al ácido y 0.5 que corresponde a la sal. Cuando ustedes hagan el cálculo debe de darles este resultado, 2.16 por 10 a la menos 5. El pH entonces sería el logaritmo negativo de 2.16 por 10 a la menos 5, que en mi calculadora nos da 4.66. Si ustedes ven, corresponde a un pH ácido, ¿verdad? Abajo de 5 o abajo de 7 según escala. Ok, veamos el rango de amortiguación que lo calculamos por la fórmula esta. Variación de pH es igual al pKa más o menos 1. Si estamos hablando de pKa, quiere decir que tenemos que sacarle el logaritmo a este valor de Ka. Así que hay que tener mucho cuidado. Primero sacamos el logaritmo para encontrar el pKa menos 1.8 por 10 a la 5, a la menos 5, y luego le sumamos y le restamos 1 de esta manera. El pKa es de 4.74 y a este número le restamos y le sumamos 1. O sea, 4.74 menos 1 es 3.74 y 4.74 más 1 es 5.74. Y aquí hemos aplicado el primer método. ¿Qué cuesta borrar estas rayitas? Ok. Vamos a aplicar el segundo procedimiento ya siguiendo lo que es la fórmula de Hasselbalch y tenemos que llegar exactamente a lo mismo, ¿verdad? Sustituimos entonces en esta fórmula los datos que tenemos ya menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5 que corresponde al pKa. Por favor, tengan mucho cuidado a la hora de sustituir los datos. Más el logaritmo de la sal, que este sería 0.5, con la concentración del ácido, ¿verdad? Que es 0.6. En su calculadora debería de darles este resultado, ¿verdad? 474, que es el pKa, menos 0.079. Entonces, si ustedes ven, vamos a llegar al mismo valor de pH que hicimos en el primer procedimiento. Luego, el rango de amortiguación va a seguir el mismo, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya encontramos el pKa, que es 4.74, y a eso le vamos a sumar 1 y a restar 1 para encontrar el rango. Entonces, si ustedes ven, llegamos a las mismas respuestas. Por mí, ¿verdad? Para mí es más fácil aplicar la fórmula de Hasselbalch porque directamente hacemos los cálculos e incluso nos ahorra algunos pasos, ¿verdad? De una sola vez podemos nosotros encontrar lo que es el pKa y después para encontrar el rango de amortiguación ya lo tenemos a partir de la ecuación de Hasselbalch. Ok. Vamos a hacer otro problema
con un alcalino para que ustedes vean la diferencia de los cálculos que tenemos que hacer. A veces con los buffers alcalinos tenemos que trabajar un poco más. Y me dice calcular el pH y el rango de amortiguación de un buffer preparado con 0.6 moles de cloruro de amonio disueltos en 1 litro de amoníaco acuoso, 0.3 molar. Y me dan la constante de basicidad, 1.8 por 10 a la menos 5. Vamos a aplicar el primer procedimiento, siempre encontrando las concentraciones de hidroxilo. Pero quiero que recuerden que no podemos trabajar con moles, sino que siempre lo tenemos que hacer con concentraciones molares. Entonces, estos moles tenemos que dividirlos entre los litros de la solución. Como aquí es 1 litro, la concentración va a ser de la sal, va a ser 0.6 molar. Hay que tener cuidado con respecto a eso. Encontramos entonces la concentración de hidroxilos multiplicando la constante de basicidad por el cociente de la base entre la sal conjugada. Ok, aquí tenemos y reemplazamos los datos. 0.3 es la base y 0.6 es la sal. Entonces aquí lo que tenemos que reconocer y lo que tenemos que estudiar, cuáles son bases débiles nuevamente, ¿verdad? Cuáles son bases fuertes o ácidos débiles y ácidos fuertes para poder reconocer con el buffer que estamos trabajando. Ok, mi resultado de toda esta multiplicación es 9 por 10 a la menos 6 molar. El pOH es la aplicación del logaritmo negativo de esta concentración y me da como resultado 5.05. Ok, como estamos hablando de pH, tenemos que hallar el equivalente al pH de este buffer. Y aplicamos la fórmula pOH más pH igual a 14. Despejamos pH, restándole a 14,505 y vamos a obtener el pH de 8,95. Si ustedes ven acá, es un pH alcalino y se trata de un buffer alcalino. Por tanto, sí corresponde al dato esperado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos de una solución alcalina o básica. Ok, vamos a encontrar el rango de amortiguación. Entonces, solo que vamos a borrar todo esto. Y para encontrar tenemos que buscar el pKa, porque recuérdense la fórmula de la variación de pH que me está pidiendo el pKa. Entonces procedemos a esta ecuación química. Al pKb le restamos 14 o al revés, ¿verdad? Para encontrar el pKa. Entonces vamos a encontrar el pKb primero, ya que solo nos han dado la constante de basicidad. Le aplicamos logaritmo y nos va a dar 4.74. A este 4.74 le voy a restar 14, que va a ser producto del despeje del pKa, ¿verdad? Despejamos, este pasa con signo negativo al otro lado y se da la resta. Entonces veamos que el pKa es también alcalino y que está muy cerca del valor del pH. ¿Sí? Ahora, el rango de amortiguación ya lo podemos encontrar de esta forma. A 9.25 le sumo 1 y le resto 1. Entonces el rango me queda de 8.25 a 10.25. Quiere decir que este pH está bien porque está entre estos valores.
Entonces, con este rango podemos nosotros conocer a qué pHs, ¿verdad? Él puede amortiguar, como por ejemplo 8,50, 9,25, 10, ¿verdad? pH 10 son los valores de pH que esta solución puede neutralizar o estabilizar. Vamos a ver acá. Ok, vamos a aplicar aquí el segundo procedimiento. Es el mismo problema, pero vamos a usar la ecuación de Hasselbalch directamente con el pOH. Ok, sustituimos entonces los valores. Recuérdense que esto se los enfatizo porque siempre me colocan los valores exponenciales en vez de los números enteros. Al sacarle el logaritmo negativo a los exponenciales, vamos a obtener un número entero. Sabemos que el logaritmo de pKb es 4,74, ¿verdad? Y al hacer toda esta operación, me va a dar 5,05, exactamente igual. Recuérdense que la sal siempre va arriba como numerador y la base va como denominador en la ecuación de Hasselbalch. Ok, ya teniendo el pOH, encontramos el pH restándole a 14,505 y me va a dar el mismo, ¿verdad? El mismo que habíamos hallado en el primer procedimiento, pH alcalino. Y el rango de amortiguación lo vamos a hallar con la fórmula de variación de pH, ¿verdad? Encontrando el pKa, restándole 14 al pKb, así como está acá. Entonces el pKa no es de 4,74, sino de 9,25. Ambos tienen que ser alcalinos porque estamos tratando con un buffer alcalino. Y encontramos los mismos rangos y el mismo valor. Entonces llegamos a las mismas respuestas. Ustedes pueden utilizar el procedimiento que más se les facilite o el que más dominen y siempre llegaremos a las mismas respuestas. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Te agradezco tu atención. Espero haber solventado algunas dudas. Si tienes más dudas, pues a continuación te mostraré mi correo electrónico o tú ya sabes cómo comunicarte conmigo. Muchas gracias.